Ucrania está aislando Crimea y destruyendo la logística de los ocupantes en el frente por una razón. La publicación Foreign Policy informa que la campaña ucraniana para destruir la logística militar rusa en Crimea ocupada y en el sur de la parte continental de Ucrania está creando sistemáticamente las condiciones para una futura contraofensiva ucraniana contra las posiciones de las tropas rusas privadas de los recursos necesarios. Por cierto, esto es de lo que les hablé antes en mis videos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eligieron la táctica de no enfrentarse de frente con los rusos, sino destruir la logística de los ocupantes para que ellos mismos se vean obligados a huir sin posibilidad de apoyo desde la retaguardia. Y los ataques a la logística de los rusos ya han dado sus resultados. La ofensiva de la Federación Rusa se ha ralentizado 16 veces en un año. En el último mes, los ocupantes solo capturaron en Ucrania el 30% de 1 kilómetro cuadrado. Así lo escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra. Y eso a pesar de todas las afirmaciones de Vladimir Putin de que el ejército ruso avanza en toda la línea del frente. Como él mismo lo expresó, los muchachos están golpeando todos los días. Además, durante 4 años, Vladimir Putin en gran medida pudo de alguna manera proteger a los rusos de las consecuencias económicas de la guerra contra Ucrania. Pero ahora eso ha cambiado, y los rusos sienten la guerra en carne propia. Y lo que es importante, en Europa sintieron una oportunidad en todo esto. La guerra en Ucrania ha entrado en una fase decisiva, y este momento debe ser aprovechado por los aliados de Kiev. Esta fue una declaración del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Según él, Ucrania necesita dinero para producir armamento y tener la capacidad de defenderse de Rusia, y Europa sí tiene ese dinero. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir juntos estos temas, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario bajo este episodio. Eso fue solo la introducción. Ahora pasemos al asunto principal. Entonces, hoy salió un material interesante del periodista de Foreign Policy, Paul Hokkenos. Él escribe que la campaña ucraniana para destruir la logística militar rusa en Crimea ocupada y en el sur de la parte continental de Ucrania está creando sistemáticamente las condiciones para una futura contraofensiva ucraniana contra las posiciones de las tropas rusas privadas de los recursos necesarios. El autor describe la campaña de ataques ucranianos con drones contra las rutas de la logística rusa en los territorios ocupados, que comenzó en abril, desde la caza de camiones cisterna en las carreteras hasta la destrucción de los transbordadores en el cruce de Kerch. En el artículo se menciona que las consecuencias de esta campaña van mucho más allá de las molestias para la población civil. Los ataques ucranianos ya han provocado escasez de combustible y municiones en los territorios ocupados de las regiones de Zaporizhia y Jersón. A continuación, citaré a Foreign Policy. La interrupción por parte de Ucrania del suministro de combustible al frente sur paraliza la logística militar rusa y aísla a las fuerzas rusas. Esto dificulta la rotación de tropas, la evacuación de heridos y el suministro de armamento. Ya en mayo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció una estrategia de bloqueo logístico destinada a convertir Crimea en una isla aislada de la Rusia continental. Ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, declaró que el objetivo es cortar la península de las rutas de suministro rusas y destruir la infraestructura crítica para que la ocupación rusa vaya decayendo gradualmente. Y el analista del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, George Barros, considera que Ucrania actualmente está creando las condiciones más favorables posibles para futuras acciones ofensivas. Como él declaró, cito, Ucrania está configurando el campo de batalla en este momento. Según el experto, las fuerzas ucranianas están haciendo que la defensa rusa sea cada vez más vulnerable y la propia contraofensiva solo puede comenzar después de un largo desgaste del enemigo, que es precisamente lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo ahora. Además, él señaló que la campaña de las fuerzas de defensa de Ucrania tiene no solo un efecto militar, sino también político. Se indica que el Kremlin ya está enviando contingentes más grandes de agentes del FSB a Crimea. Bueno, probablemente para la futura lucha contra el descontento popular. Y así, según el experto, Rusia también se ve obligada a trasladar tropas adicionales y sistemas de defensa antiaérea a la península para proteger las rutas de suministro.
Bueno, es decir, al crear una amenaza para Crimea, Ucrania no solo dificulta el suministro de las tropas rusas en todo el frente sur, sino que también demuestra a la sociedad rusa que la ocupación de la península no proporcionó la seguridad que el Kremlin prometió después de su captura en 2014, y ahora los ataques a la logística ya están dando sus resultados. El Instituto para el Estudio de la Guerra calculó que en junio las tropas rusas capturaron o penetraron en territorio ucraniano con una superficie de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, es decir, el ritmo promedio de avance del ejército ruso en Ucrania es de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado por día, esto es en toda la línea del frente, 1 kilómetro cuadrado por día. Para comparar, los analistas presentaron las cifras de junio de 2025. En ese entonces, el ejército ruso capturó 481 kilómetros cuadrados, avanzando en promedio 16 kilómetros cuadrados diariamente. De esta manera, la velocidad del avance ruso se redujo aproximadamente 16 veces en un año. En el Instituto para el Estudio de la Guerra señalan que las conquistas territoriales rusas han sido principalmente lentas y graduales durante más de un año. Incluso el ritmo más rápido de avance de Rusia en 2025 fue calificado por los analistas como un avance prácticamente a paso lento. Y como subrayaron en el instituto, la velocidad de avance del ejército ruso ha disminuido de manera constante desde noviembre de 2025. Los ocupantes tampoco pudieron recuperar el control de los territorios después de los exitosos contraataques ucranianos en las direcciones de Kupiansk y Oleksandrivka a finales de 2025 y en la primavera de 2026, aunque, les recuerdo, Vladimir Putin logró anunciar públicamente varias veces que estos territorios habían sido capturados. Pero fueron recuperados y los rusos no pudieron volver a capturarlos. Y ahora los analistas notaron que las principales conquistas territoriales de las tropas rusas siguen concentrándose en la zona de Konstantinovka, en la región de Donetsk, que es el principal eje de esfuerzo de la Federación Rusa. Sin embargo, incluso ahí los rusos solo lograron un lento avance táctico en la zona urbana, y eso a costa de pérdidas muy significativas. Al comparar la primera mitad de 2026 con el mismo periodo de 2025, los expertos también señalaron una desaceleración significativa en la ofensiva rusa. Según ellos, en los primeros 6 meses de 2025, las tropas rusas capturaron 2.190 kilómetros cuadrados. En el mismo periodo de 2026 avanzaron o penetraron solo en 622.5 kilómetros cuadrados. O sea, en 2026 el ejército ruso obtuvo solo el 28,5% de la superficie que había capturado antes, o que ocupó durante los primeros 6 meses del año anterior. Y ahora Vladimir Putin en las últimas 2 semanas, no sé, ya lo ha repetido como 10 veces, asegura a los rusos que el ejército de la Federación Rusa avanza en todos los frentes. Como él dijo, no hay ni un solo sector del frente donde las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no estén avanzando. Como él declaró hace una semana, los muchachos están dándole duro todos los días, avanzan cada santo día y así sucesivamente. En general, Putin está tratando de llenar a la sociedad rusa con información de que sí, escuchen, les caen drones en la cabeza, explotan refinerías de petróleo, no hay gasolina, ustedes pasan días enteros haciendo fila en las gasolineras. Sí, hay problemas, pero al menos en el frente nuestros muchachos están dándole duro todos los días. Y con eso, el ruso promedio debería entender que sí, estos son problemas en mi vida, pero al menos el ejército está avanzando. Pero, como se señala en el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, a pesar de los pequeños avances territoriales, el ejército ruso está sufriendo pérdidas significativas en personal y equipo. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en junio de 2026, las pérdidas de las tropas rusas ascendieron a casi 40,000 personas entre muertos y heridos. Es decir, por cada kilómetro cuadrado capturado o infiltrado, hubo aproximadamente 1.298 bajas rusas. Piénsenlo de nuevo. Casi 1.300 personas muertas y heridas solo para capturar 1 kilómetro cuadrado.
De nuevo, para comparar y entender qué tan duro le están pegando los muchachos en el frente. En junio de 2025, la Federación Rusa perdió alrededor de 32.680 militares, lo que representaba aproximadamente 68 bajas por cada kilómetro cuadrado capturado. Es decir, en un año la cantidad de bajas rusas por unidad de territorio capturado aumentó casi 20 veces. Ese es un gran mérito de nuestras fuerzas de sistemas no tripulados. Es decir, los drones en el frente realmente están dando resultados, 20 veces más bajas por unidad de territorio capturado. Y al final, los analistas destacaron que las importantes pérdidas de equipo, junto con el lento avance, demuestran la eficacia de los ataques ucranianos contra los objetivos militares rusos, la logística y los puestos de mando en la retaguardia. Al mismo tiempo, según los analistas de Deep State, se está gestando un punto de inflexión en la guerra en Ucrania y el desarrollo de los acontecimientos dependerá de las acciones del mando ucraniano. Según ellos, cito, si en mayo dimos 2 pasos hacia adelante, en junio ya dimos 1 hacia adelante y 1 hacia atrás. Agregaron que los éxitos de las fuerzas de defensa de Ucrania por ahora son prácticamente imposibles de demostrar en términos de territorio. Pero, como ya mencioné, las Fuerzas Armadas de Ucrania al parecer no tienen ahora como objetivo la liberación de territorio, es decir, no mostrar el resultado solo en kilómetros cuadrados. Por ahora es necesario destruir la logística de los rusos. También en Deep State declararon que Ucrania está perdiendo gradualmente, lamentablemente, Konstantinovka. Según los analistas, la línea del frente en la guerra ruso-ucraniana se ha estabilizado principalmente a nivel estratégico, pero siguen existiendo frentes problemáticos, y entre ellas está Konstantinovka. Bueno, y también los rusos están avanzando en la zona de Guliápole, Limán y en la dirección de Slaviansk. Y en este contexto, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase decisiva. Y este momento debe ser aprovechado por los aliados de Kiev. Según él, Ucrania necesita dinero para producir armamento y tener la posibilidad de defenderse de Rusia. Y Europa, dice él, tiene ese dinero. Él considera que es una responsabilidad compartida no debilitar los esfuerzos en esta dirección. En particular, se trata de que en la cumbre de la OTAN en Ankara, que se llevará a cabo el 7 y 8 de julio, se planea crear un fondo de apoyo para Ucrania por un monto de 40.000 millones de euros, de los cuales 12.000 millones debe aportar específicamente Alemania. ¿Recuerdan? En uno de los episodios anteriores calculamos juntos que, al final, si se crea este fondo, el presupuesto militar de Ucrania comenzará a superar el presupuesto militar de la Federación Rusa este año. Entonces, en una entrevista con Der Spiegel, Pistorius declaró que la Bundeswehr actual, es decir, las Fuerzas Armadas de Alemania, se ha vuelto más capaz de combatir que en 2022, y esto también es mérito de Ucrania. A continuación, su cita. Por supuesto, todavía hay vacíos. Muchas de las cosas que se han pedido aún no están en los almacenes, pero hoy estamos en una situación completamente diferente a la de hace 3 años. Nuestro personal está creciendo. Estamos aprendiendo de una manera completamente diferente. Estamos construyendo mucho más que en años anteriores y estamos adquiriendo nuevas capacidades, sobre todo drones, aprovechando todo lo que estamos aprendiendo de la experiencia de Ucrania. Y en este contexto, el medio político escribe hoy que durante 4 años, en gran medida, Vladimir Putin ha logrado protegerse a los rusos de las consecuencias económicas de la guerra contra Ucrania. Pero ahora eso ha cambiado. Como escribe Político, los ataques ucranianos con misiles y drones a la infraestructura energética clave en las últimas semanas han convertido la guerra de un irritante relativamente menor que la mayoría de los rusos podían ignorar en una crisis de combustible inmediata y cada vez más aguda. Al mismo tiempo, la magnitud del daño se oculta cuidadosamente. Rusia agregó los precios internos del combustible a la lista de datos económicos que ya no publica. Sin embargo, los rusos están viendo el empeoramiento de la situación con sus propios ojos. Las redes sociales están llenas de videos donde los conductores se atacan entre sí simplemente por la gasolina, o provocan disturbios en las filas de autos que esperan para cargar gasolina. No voy a mostrar estos videos en YouTube, pero por curiosidad, solo búsquenlos en Google o en canales de Telegram, cuando las hembras y los machos rusos realmente se ponen a pelear. Se pelean entre ellos, se arrancan el cabello, golpean los autos solo para poder cargar gasolina y llenar un bidón. Bueno, en realidad no se permite llenar un bidón. Echarle 20 litros de gasolina al coche. Por esos 20 litros de gasolina arman peleas en las gasolineras.
Es especialmente curioso ver cómo las viejas rusas, no me voy a contener, no es sexismo porque esto se refiere a los rusos y las viejas rusas simplemente atacan los autos y golpean esos autos exigiendo que las dejen pasar primero. Y repito una vez más, cuando digo vieja rusa, no es sexismo porque esto se refiere a los rusos. Jamás me referiría así a otras mujeres. Entonces, Ucrania ahora está atacando deliberadamente las instalaciones de refinación de petróleo, que Rusia no puede reparar ni reemplazar por sí sola. Esto significa que no se prevé una solución rápida al problema de la escasez de combustible, y a continuación citaré a Político. La cantidad de gasolina. La gasolina disponible en Rusia en este momento está determinada por la carrera entre los drones ucranianos y las brigadas de reparación rusas. Si la frecuencia de los ataques ucranianos se mantiene y el daño de cada ataque aumenta, la ventaja pasará a Kiev. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y aquí hay que entender que por ahora los rusos simplemente no lo entienden. El asunto es que los precios del combustible suelen tener una gran, diría enorme, influencia en la inflación general. Y el Banco Central de Rusia advirtió que el reciente aumento de precios probablemente tendrá consecuencias más a largo plazo que en el pasado. Al mismo tiempo, los gastos militares y secretos de la Federación Rusa ahora representan casi la mitad del gasto público total. Los activos líquidos en el Fondo de Bienestar Nacional, que originalmente fue creado para amortiguar las fluctuaciones económicas provocadas por los precios del petróleo, mientras tanto, se han reducido. Probablemente de alrededor del 7% del PIB a principios de 2022 a solo casi 1.5% del PIB en abril de este año. Es decir, el fondo de reserva de Vladimir Putin para la guerra también ya está casi agotado. Así que la escasez de combustible, como se dice, no solo la siente Putin. Y las consecuencias de esto se sentirán durante mucho tiempo. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán lanzando ataques contra Rusia. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Continuará